Y la verdad que vivimos tiempos difíciles, tiempos de mucha turbación, turbulencia, y pensando en esto, eh, bueno, días atrás hablábamos de que ahora casi no se habla de la venida del Señor, y es cierto, poco hablamos de que el Señor viene, de que la venida del Señor está a las puertas. Quiero invitarles en el capítulo 14, dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y bien, en esta hora quisiera compartir esta palabra después de, bueno, todo lo que vemos, la convulsión que hay en el mundo, de la guerra, situaciones extremadamente difíciles. Cuando miramos hacia Rusia, hacia Ucrania y hacia Medio Oriente y otras naciones, podemos decir de que nosotros estamos tranquilos, de que nosotros disfrutamos de una paz, entre paréntesis, de una paz así aparente, porque pensamos que no podemos ser afectados con lo que está sucediendo, en el mundo. Y esta palabra que ha sido escrita más de 2000 años atrás por el apóstol Juan, y que nos hablan acerca de las palabras del Señor, de que él mismo dijo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Cuando miramos hacia afuera y vemos que tantas cosas están sucediendo, el corazón suele turbarse. Pero aquí nos muestra en paralelo lo que el antídoto para la turbación. El antídoto para la turbación es la fe. Creéis en Dios, creed también en mí. El Salmo 121 nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es que cuando el corazón, cuando la mirada está puesta en la persona del Señor, alzando nuestros ojos hacia los cielos, como dice allí en Colosenses el capítulo 3, puesto los ojos en Jesús, allí, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, dice, puesto los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, afianzando nuestra vida en la persona del Señor Jesús. Creéis en Dios, dijo el Señor Jesucristo, creed también en mí. ¿Por qué debemos creer en la persona del Señor? Filipenses, capítulo 4, Filipenses, el capítulo 4, dice así, perdón, Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cuando nos dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, aquel que tenía todos los atributos, todas las cualidades de Dios, todo Dios en una sola persona, en la persona del Señor Jesucristo. Es por eso que él dice allí en Juan 14, creéis en Dios, creed también en mí. Es que Dios se humanó en la persona del Señor Jesucristo y podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad en la persona del Señor Jesús. Ahora, aquí en el capítulo 14 de Juan, él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando ponemos la mirada en la persona del Señor y podemos poner toda nuestra fe en su persona, podemos también poner toda nuestra confianza en la palabra que Él nos ha hablado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Poner la mira, poner la mirada, poner la confianza en las promesas del Señor Jesucristo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Tendría alguna razón el Señor para decirnos esta palabra? Para decirnos esta palabra, está momentos antes de ir a la cruz, está la verdad que cuando leemos estos pasajes, desde el capítulo 13, verso 30, cuando Judas, habiendo tomado el bocado, salió y vemos que el Señor está allí en el aposento alto, hablando allí en lo secreto, en lo íntimo, con los suyos, está dándoles estas promesas. Y son promesas para nosotros también. El Santo Espíritu de Dios ha querido dejarnos esta porción, dejarnos esta palabra, para que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Quizás en este cambio de mando que tuvimos el día de hoy en nuestro país, en cambio de gobierno, muchas personas puedan poner sus esperanzas en el hombre que viene subiendo al estrado, que viene subiendo al gobierno, con esperanza de tener mejores opciones de vida tal vez, pero la verdad que no hay mejores opciones. Estamos viviendo tiempos difíciles. Así lo dice la carta de Timoteo, que en los postreros días habrá hombres peligrosos, amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios. Vemos que todo se está legislando en contra de Dios, pero debemos poner nuestra confianza en las promesas que el Señor Jesús nos ha dado, y dice aquí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta debe ser nuestra confianza. Hay un lugar para usted, un lugar para mí, un lugar para cada uno de nosotros. Podemos poner nuestra confianza en esto. ¿Hay lugar? Claro que hay lugar. Hay lugar. Hay un lugar destinado para nosotros. Y dice el Señor, si me fuere y os prepararé lugar,
vendré otra vez y os tomaré en los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es esa nuestra confianza. Y sabéis a dónde voy, si sabéis el camino. Y le está hablando a los discípulos acerca de la muerte de la cruz, lo que ha de suceder allí, la muerte que le esperaba a la persona del Señor Jesucristo. Él iba a pagar el precio de nuestro rescate. Él iba a pagar allí lo que nosotros no podíamos pagar. Está allí en el aposento alto, con los suyos, con los discípulos, en una comunión íntima, pero se está revelando lo que habría de suceder. Y en el capítulo 4 de Tesalonicenses, en el capítulo 4 de Tesalonicenses, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando habían hermanos que estaban partiendo a la presencia del Señor, estaban las filas se estaban mermando, por decirlo así, de creyentes que habían creído y que estaban muriendo, y muchos se estaban entristeciendo por los que estaban partiendo, y el apóstol está exhortando a los creyentes allí en Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿Qué pasa con los que parten? Día a día vemos personas que están partiendo, que se están yendo del escenario de esta tierra, y por muy buenas que parezcan las personas, por muy buenas o por una muy buena vida que hayan llevado, si no son del Señor, les espera una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego, como nos dice allí la carta a los hebreos, que ha de devorar a los adversarios. Pero en cuanto a los creyentes, nos dice que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay tristeza en la partida, por supuesto, pero dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en este texto, en el verso 14, se encierra toda una verdad que debemos asimilar. Anhelamos la venida del Señor, por supuesto, la anhelamos. Creo que no hay mejores expectativas para nosotros los creyentes. Y dice, si creemos, y da la opción, si creemos que Jesús murió y resucitó. Esta es la concesión. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Y quiero hacer la pregunta. Tal vez yo veo aquí todos los que están en esta plataforma virtual, todos creyentes.
todos creyentes, los que yo veo aquí al menos. Pero quizás alguna persona después, escuchando o viendo algunos de estos videos, quiero hacerle la pregunta: ¿usted cree que Jesús murió y resucitó? Claro, lo aceptamos como creyentes, pero morir y resucitar no es algo simple, no es algo sencillo. Morir es el cese de todas las funciones del cuerpo. Todas las células allí se detienen. La sangre deja de circular y el cuerpo cesa sus funciones. Eso es la muerte. Es un cese de las funciones normales del cuerpo humano. Y dice, si creemos que Jesús murió, porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz, cesaron todas sus funciones. Cesaron todas sus funciones allí. Y dice que luego resucitó. Y no fue que fue algo instantáneo, sino que pasaron 3 días. Al tercer día resucitó. El cese de sus funciones sucedió allí en la cruz del Calvario. No fue quebrado hueso suyo, fue descolgado de la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. En la resurrección comenzó luego a funcionar todo su cuerpo. No fue algo tan sencillo, no fue algo tan fácil, sino que él resucitó. Resucitó, comenzó la sangre a fluir nuevamente, comenzó su cuerpo a funcionar, sus órganos en actividad, resucitó. Y luego comenzó a moverse, se levantó de entre los muertos. Ahora, yo hago la pregunta nuevamente. ¿Usted cree realmente que esto sucedió? ¿Creemos realmente que esto pasó en un momento, en 3 días que sucedió? Tenía que ser Dios manifestado en carne para resucitarse a sí mismo. No podía ser de otra manera. Dios en Cristo estaba allí y resucitó. Y todo comenzó a funcionar. Si creemos, mire, esto sucedió, se da por hecho. No hay duda alguna. Mire, fíjese bien, no hay duda alguna. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera que esto sucedió, nos dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así como el poder de Dios resucitó a Jesucristo el Señor, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en la carta a los Efesios, el capítulo 1, dice, en el capítulo 1, verso 19, 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, la cual operó en Cristo, la supereminente grandeza del poder de Dios, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y también esto que ha sucedido con la persona del Señor
la supereminente grandeza del poder de Dios, que le resucitó de los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto acontecerá, esto sucederá cuando el Señor nos arrebate del escenario de esta tierra. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. No podemos dar un día, no podemos dar una hora, no podemos dar un momento, una fecha en que el Señor Jesucristo nos arrebatará, pero es algo inminente. Sucederá. Y nos dice la Escritura, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora surge la pregunta, cuando yo leo estas porciones, de pensar dónde están nuestros seres queridos, nuestros amados hermanos que han partido a la presencia del Señor. Algunos, una denominación, enseña que el creyente está en un sueño, tiene el sueño del alma, pero la Escritura nos dice que si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor, presentes al Señor. Cuando el apóstol Pablo nos dice esto, yo no entiendo, no sé cómo, la verdad no sé cómo, pero los creyentes están presentes al Señor Jesucristo. Allí están en la presencia del Señor. Sabemos perfectamente que cada vez que hablamos de que un creyente ha partido, decimos, fue promovido a la presencia del Señor. Está en la casa del Padre. Está allí con el Señor Jesucristo. Y cuando en la venida del Señor, los muertos en Cristo, dice más adelante, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán. Nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor resucitarán primero. La vida les volverán a tener la vida. Y luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es todo un acontecimiento, es todo un procedimiento que sucederá, porque vendrá el Señor, bajará, los muertos en Cristo resucitarán primero, los sepulcros serán abiertos, las tumbas serán abiertas, nuestros hermanos que han partido serán abiertos, serán abiertas las tumbas. Y allí en Ezequiel, capítulo 37, nos menciona algo que sucederá cuando dice allí, la mano de Jehová vino sobre mí. Mire, yo cuando leo el capítulo 37 me imagino todo este evento tan particular, tan sobrenatural, y esto sucederá. Aunque el Valle de los Huesos Secos es una profecía para el pueblo de Israel, también es una profecía sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré piel, y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Sucederá, sucederá, porque esta palabra que es viva, es eficaz, es para creerla, para asimilarla en nuestros corazones. Y dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y todo lo que está explicando aquí el capítulo 37 es lo que sucederá allí en el arrebatamiento de la iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así estaremos para siempre con el Señor. Es la promesa. Ahora, en el verso 18 se da la razón por lo cual está escrito esto. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, animaos. Había tristeza en la iglesia de Tesalónica. Había tristeza porque hermanos estaban partiendo y muchos estaban tristes por los que se estaban yendo, familiares, amigos de la iglesia en Tesalónica. Pero el apóstol dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y allí en el capítulo 14, en lo que hemos leído, dice, no se turbe vuestro corazón. Habla de la turbación. Aquí habla de la tristeza. Aquí habla de la tristeza. Debemos alentarnos. Debemos alentarnos. Debemos apelar al Señor que aumente nuestra fe para creer todas estas verdades que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y en Primera de Corintios, el capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando habla de dormir, habla de la muerte, Lo que mencionaba allí en Tesalonicenses, el capítulo 4, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El creyente no muere. El creyente duerme en el Señor. Duerme. No precederemos a los que durmieron. Dice el verso 51 del capítulo 15 de Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. En la versión del 1909, dice en un abrir de ojos.
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Qué tremendo evento. Qué tremendo evento. Qué tremendo acontecimiento que sucederá cuando podremos ver a nuestros hermanos que partieron, a nuestros hermanos que se fueron. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando los que hemos tenido la ocasión, la oportunidad de ir a un sepulcro y de ver todo eso que antes era vida, pero que ya está allí aperecido y que solo queda polvo, que solo quedan huesos, solo hay descomposición, solo hay corrupción. La Escritura nos dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando todo lo que menciona Ezequiel 37, los tendones, la carne, todo tomará su lugar y vendrá el espíritu y habrá vida donde hubo muerte. Eso es la resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No es necesario un largo proceso. No es necesario un largo proceso. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que estamos vivos seremos transformados. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Habrá una transformación porque es necesario, dice allí, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Que lo que estaba muerto sea incorruptible, que vuelva a tomar la vida. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte nos habla de una separación completa, absoluta. Nos habla de corrupción. Nos habla de algo que era y ya no es más. Todos hemos estado frente a un ataúd donde no hay vida, donde la persona que antes nos comunicábamos normalmente ya no puede hablarnos nunca más. Pero cuando esta palabra nos dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Y surge la pregunta por el Espíritu Santo de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado. El aguijón de la muerte, que es el pecado, ya no tiene ningún poder, porque lo que le daba poder era la ley, y ya el fin de la ley es Cristo. Entonces, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria en la persona del Señor Jesucristo. Hay victoria. Tenemos victoria. Más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Si la muerte nos alcanzara el día de hoy. Mire, aún hay esperanza para nosotros los creyentes. Hay esperanza. Porque
sorbida en la muerte en victoria. Si nuestros ojos se cerraran el día de hoy, más tarde que temprano, volverán a abrirse nuestros ojos para ver a la persona del Señor Jesucristo. Dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sorbida en la muerte en victoria, absorbida en la muerte en victoria. Estaremos presentes al Señor. Nuevamente estaremos en una comunión con la persona del Señor y mirándonos cara a cara a los hermanos. Aunque a veces nos preguntamos, surge la pregunta, ¿veremos a nuestros hermanos que han partido? Yo creo que sí. Según el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, cuando está allí en el monte de la transfiguración, estaban Moisés y Elías, estaba la persona del Señor Jesús, y estaban Pedro, Juan y Jacobo allí, estaban presentes, y estaban Moisés y Elías, y podían ver a los personajes que estaban en ese monte de la transfiguración. Por lo que Pedro exclamó, dijo, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque podían ver a esos seres que habían partido, a Moisés y Elías. Estaban allí presentes. Y creo que también nosotros veremos a nuestros seres queridos. Nos podremos encontrar con ellos, a nuestros queridos hermanos que partieron ya, y están presentes al Señor, vivos en la presencia del Señor, aunque inertes en el cuerpo, pero vivos allí, presentes al Señor. Y un día estos cuerpos que han cesado sus funciones, de los que partieron, nuevamente recibirán la vida. Y ese es el gozo nuestro. Por eso el apóstol aquí en el capítulo 15 de Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Ya no tiene ningún poder. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no tendrá ninguna victoria, pues los muertos resucitarán. Serán levantados de la tumba. Ahora, ¿cómo lo hará el Señor? Yo lo ignoro totalmente. Pero la supereminente grandeza del poder de Dios, así como resucitó al Señor Jesucristo, también nos resucitará. Así estaremos presentes al Señor. Y esta es nuestra bendita esperanza. Juan 14, volviendo atrás, dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y podemos confiar de que nuestros seres queridos, nuestros amigos, queridos amigos que han partido antes que nosotros, ya están allá en la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Ahora nos surge la pregunta. Dice ahí el Salmo 90, que la vida del hombre son 70 años, 80 los más robustos, los más fuertes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos solamente 70, 80 años, algunos un poco más? ¿Por qué solamente eso? Es que el Señor nos ha dado la oportunidad. En este tiempo nos ha dado 70, 80, 90 años para servirle, para conocerle, para agradarle, para presentar sacrificios aceptables a Dios por medio de la persona del Señor. Así que si hay alguien que no es del Señor, en esta noche, en esta tarde, quisiera yo apelar allí a su corazón
La Escritura nos dice que no hay justo ni un uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, en este lapso de vida que nos ha dado, nos da la oportunidad de conocerle a Él. Y yo le invito a usted para que venga a poner su confianza en la obra de la cruz, en aquel varón de dolores experimentado en quebranto, que vino desde el cielo hasta esta tierra para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, donde el justo vino a pagar por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y es el Señor Jesús quien vino a pagar, a tomar nuestro lugar. Y la Escritura nos dice: he aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Nosotros escogemos. Podemos abrir nuestro corazón y recibir a la persona del Señor. Ahora, es una oportunidad para todos, para nosotros los creyentes, de consagrarnos, pero para el que no es del Señor, que pudiera recibirle como su Salvador en esta tarde, en esta noche. Y quizás usted, que va a escuchar más tarde esta predicación, pudiera también poner toda su confianza en la persona del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Que el Señor sea, por su Espíritu, haciendo una obra profunda en cada uno de nuestros corazones, y que podamos volvernos completamente a Dios, ya que la venida del Señor está cerca. Ya podemos mirar hacia afuera, mirar hacia otros lugares. Nuestra redención está cerca. Está más cerca de que cuando creímos, como nos dice la Escritura. Así que vamos a pedir en esta hora a nuestro hermano Benjamín Cordobés que nos dirija en oración para concluir esta reunión.